Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito de esos que nos encantan, porque hoy, amigos, la cosa se pone caliente. Literalmente la sopa está que arde. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la reina de las telenovelas turcas, y de su ex, Kerem Bürsin. Y prepárense porque la bomba explotó. El manager de Hande, en un acto que ha sacudido a la farándula turca, soltó la artillería pesada contra Kerem. Así que si quieren enterarse de todo el drama, de las acusaciones, de las posibles razones detrás de esta explosión, y de qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem, quítense la corbata, relájense y prepárense para el chisme. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, chismes jugosos y mucho drama. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí somos fans de las series turcas y de todo lo que rodea a sus protagonistas, así que si les gusta el chisme, este es el lugar perfecto. Suscríbanse ahora mismo. Y recuerden, cada suscripción es un granito de arena que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno, ya con las suscripciones hechas y la campanita sonando, vamos directo al grano. ¿De qué va todo esto? Pues resulta que el manager de Hande Erçel, una figura clave en su carrera y alguien de mucha confianza, salió a la palestra pública con unas declaraciones bastante explosivas. Y el objetivo de esas declaraciones fue nada más y nada menos que Kerem Bürsin, el actor con el que Hande mantuvo una relación amorosa que capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Prepárense porque la historia está a punto de tomar un giro inesperado. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar que Hande y Kerem, como seguramente ya saben, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, una combinación de miradas, sonrisas y gestos que traspasaban la pantalla. Y pronto esa chispa, esa magia, se trasladó a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance fue seguido por miles de fans que soñaban con verlos juntos para siempre, creando un fandom apasionado que los apoyaba en cada paso que daban. Los Erçel, la unión de los nombres de sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un fenómeno cultural, inundando las redes sociales con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países alrededor del mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de obstáculos, malentendidos y momentos románticos, cautivó a la audiencia y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su éxito se tradujo en contratos publicitarios, portadas de revistas y una agenda repleta de compromisos profesionales. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, referentes de estilo y, por supuesto, en el centro de atención de todos los medios de comunicación. Sin embargo, como todos los romances, el suyo también llegó a su fin. Y como suele pasar en estos casos, la ruptura fue un tema de mucha especulación en los medios. Se habló de diferentes razones, desde diferencias personales hasta agendas incompatibles. Los rumores volaban por todas partes, que si la fama de uno de los dos estaba afectando la relación, que si los compromisos laborales los mantenían separados, que si terceros en discordia. En fin, las teorías eran infinitas. Pero ahora, con las declaraciones del manager de Hande, parece que la historia podría tener una nueva capa de complejidad, una verdad que hasta ahora había permanecido oculta. ¿Y qué es lo que dijo este manager? Pues, para empezar, las declaraciones fueron bastante directas y contundentes. No se anduvo con rodeos ni utilizó eufemismos. Básicamente acusó a Kerem de varias cosas que podrían cambiar la percepción que muchos tienen del actor. La primera, y quizás la más impactante, fue de ser, ¿cómo decirlo sutilmente?, un tanto egocéntrico. Según el manager, Kerem, durante su relación con Hande, tenía una necesidad constante de ser el centro de atención, de acaparar los focos y, en cierta forma, de eclipsar a Hande. Esta acusación es muy delicada, ya que toca uno de los puntos más sensibles de cualquier relación, el ego y la necesidad de reconocimiento. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, donde la fama y el éxito son efímeros. Según el manager, Kerem, en lugar de celebrar el éxito de Hande, parecía sentir la necesidad de mantener el protagonismo, incluso a costa de su pareja. Esto, según el manager, generó tensiones y conflictos en la relación.
Parece ser que Kerem no siempre respetaba los proyectos y las decisiones profesionales de Hande, y que en algunas ocasiones intentó influir en su carrera de manera negativa. Es decir, en lugar de apoyar a Hande y celebrar sus éxitos, el manager sugirió que Kerem veía su brillo como una amenaza. Es importante señalar que un manager es una figura clave en la vida de un artista. Es el encargado de negociar contratos, de buscar oportunidades laborales, y, en definitiva, de proteger los intereses profesionales de su representado. La declaración del manager, por lo tanto, tiene un peso significativo, ya que proviene de alguien que conoce de primera mano la dinámica de la relación entre Hande y Kerem, y que además tiene una clara lealtad hacia Hande. Otra de las acusaciones, y esta es quizás la que más ha molestado a los fans de Kerem, fue que el actor no siempre fue un buen compañero sentimental. El manager insinuó que Kerem no se comportó de la manera esperada en una relación, que no siempre estuvo presente para Hande cuando ella lo necesitaba y que en ciertos momentos la hizo sentir menospreciada. Esta es una acusación aún más personal y dolorosa. Implica una falta de apoyo emocional, de empatía y de compromiso por parte de Kerem. Sugiere que en momentos de dificultad, Hande no encontró en su pareja el apoyo que necesitaba. Esto contradice la imagen que muchos fans tenían de Kerem, un hombre siempre sonriente, carismático y comprometido con causas sociales. La idea de que Kerem no fuera un buen compañero sentimental ha generado una gran controversia entre sus seguidores, quienes han defendido su reputación y cuestionado la veracidad de las acusaciones. El manager no entró en detalles específicos sobre qué situaciones o momentos concretos generaron estas acusaciones. Sin embargo, con su declaración, dejó entrever una imagen de Kerem que dista mucho de la que conocemos a través de los medios y de sus redes sociales. Un Kerem que se muestra siempre sonriente, comprometido con causas sociales, que suele compartir mensajes inspiradores y que parece ser una persona muy cercana a sus fans, respondiendo a sus comentarios y agradeciéndoles su apoyo. Esta aparente contradicción entre la imagen pública y la imagen revelada por el manager ha generado un debate intenso en las redes sociales. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué el manager de Hande decidió hablar ahora, después de tanto tiempo, cuando la relación ya ha terminado y ambos actores han rehecho sus vidas? Pues, esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hay varias teorías al respecto, y cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre el asunto. Una de ellas es que el manager, al ver la carrera de Hande en un momento crucial, con nuevos proyectos y retos por delante, quiso dejar claro quién es el equipo que realmente la apoya y la protege. En otras palabras, el manager quería que todo el mundo supiera que Hande está en buenas manos, y que su carrera es una prioridad. Esta teoría sugiere que el manager está protegiendo los intereses de Hande, asegurando que su imagen pública sea impecable y que su éxito profesional no se vea afectado por posibles rumores o especulaciones. Otra posible razón es que en los últimos meses, Kerem Bürsin ha vuelto a ser noticia por diferentes motivos. Ya sea por sus nuevos proyectos actorales, por su vida personal, o incluso por declaraciones polémicas. Quizás el manager vio la oportunidad de reivindicar a Hande, de recordarle al público que ella también tiene su propia historia, y que su relación con Kerem no fue siempre tan perfecta como se creía. Esta teoría sugiere que el manager está tratando de ajustar la narrativa, de equilibrar la balanza y demostrar que Hande no fue simplemente una víctima de la situación, sino una mujer fuerte que supo sobreponerse a las adversidades. También podría ser que el manager, en un acto de lealtad hacia Hande, simplemente quisiera defenderla de cualquier comentario o rumor malintencionado que pudiera surgir en el futuro. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, las rupturas sentimentales suelen generar muchos chismes y especulaciones, y el manager, quizás, quiso poner las cosas en claro desde el principio, anticipándose a posibles cuestionamientos sobre la ruptura. Esta teoría sugiere que el manager está protegiendo a Hande de posibles ataques o críticas, asegurando que la opinión pública tenga una versión clara y veraz de los hechos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones del manager han generado un gran revuelo en Turquía y en las redes sociales. Los fans de Hande han salido en su defensa, aplaudiendo la valentía del manager y expresando su apoyo incondicional a la actriz. Han utilizado hashtags como @Hande Ercelourken y @We Stand With Hande para mostrar su respaldo y defenderla de cualquier posible crítica. Estos fans, que han seguido la carrera de Hande desde sus inicios, ven en ella a una mujer fuerte, talentosa y luchadora, y consideran que merece todo el apoyo y el reconocimiento. Mientras tanto, los fans de Kerem, lógicamente, han mostrado su sorpresa y decepción, cuestionando la veracidad de las acusaciones y defendiendo la reputación del actor.
Han utilizado hashtags como almohadilla Kerem Bürsinsourero y almohadilla We Support Kerem para mostrar su apoyo y defenderlo de cualquier posible ataque. Estos fans, que han admirado la trayectoria de Kerem, lo ven como un actor talentoso, comprometido con causas sociales y cercano a sus seguidores. Han expresado su incredulidad ante las acusaciones, argumentando que Kerem siempre ha demostrado ser una persona amable, respetuosa y generosa. En el ojo del huracán, se encuentra también la propia Hande Erçel. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Su silencio ha generado aún más especulaciones y ha alimentado el debate en las redes sociales. Algunos interpretan su silencio como una señal de que está de acuerdo con las declaraciones de su manager y que apoya su versión de los hechos. Otros, en cambio, creen que Hande prefiere mantenerse al margen para evitar generar más controversia y para proteger su privacidad. ¿Y ahora, podemos esperar a continuación? Pues, lo más probable es que este tema siga dando mucho de qué hablar durante un tiempo. Es posible que Kerem Bürsin decida responder a las acusaciones, ya sea a través de una entrevista, de un comunicado oficial, o simplemente ignorando el asunto. Sea cual sea su reacción, el debate sobre la relación entre Hande y Kerem seguirá vivo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si Kerem decide responder, las expectativas son altas. Los fans de Kerem esperan que el actor aclare su postura, ofrezca su versión de los hechos y defienda su reputación. Una respuesta bien elaborada podría ayudar a calmar la situación y a mantener la imagen positiva del actor. Sin embargo, cualquier error o declaración imprecisa podría generar aún más controversia y dañar su imagen pública. Si Kerem decide ignorar las acusaciones, también hay diferentes interpretaciones posibles. Algunos podrían interpretar su silencio como una señal de que no tiene nada que responder, o de que no quiere alimentar la controversia. Otros podrían verlo como una señal de debilidad o de falta de interés en defender su reputación. La decisión de Kerem es crucial, y podría tener un impacto significativo en su carrera y en la percepción que el público tiene de él. Además, habrá que ver cómo este asunto afecta la carrera profesional de ambos actores. Por un lado, Hande podría salir reforzada de todo esto, mostrando una imagen de mujer fuerte y decidida, que no se deja intimidar por las adversidades. Su valentía y su actitud podrían ganarse el respeto y la admiración de muchos, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades laborales y en un mayor éxito profesional. Por otro lado, Kerem podría verse afectado por las acusaciones, aunque es probable que sus fans lo defiendan a capa y espada. Las acusaciones de egocentrismo y de falta de apoyo emocional podrían dañar su imagen pública y afectar su reputación en la industria del entretenimiento. Sin embargo, si Kerem responde a las acusaciones de manera inteligente y convincente, podría recuperar la confianza del público y minimizar el impacto negativo en su carrera. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, es un mundo lleno de complejidades y de desafíos. La imagen pública de un actor es un activo muy valioso, y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas en su carrera. Por eso es fundamental que los actores mantengan una imagen sólida y que cuiden su relación con los medios de comunicación y con sus fans. En resumen, la explosión del manager de Hande Erçel contra Kerem Bürsin ha destapado un cóctel explosivo de drama, chismes y especulaciones que seguirá dando mucho que hablar en el mundo de las series turcas. Las acusaciones de egocentrismo, falta de apoyo y malas actitudes en la relación han generado un debate apasionado entre los fans de ambas estrellas y han abierto la puerta a posibles respuestas por parte de Kerem Bürsin. El futuro de ambos actores, así como la percepción que el público tiene de ellos, dependerá en gran medida de cómo manejen esta situación. Este escándalo es una muestra más de la fragilidad del mundo del espectáculo, donde la imagen pública y la vida privada se entrelazan de manera constante. Los fans, los medios de comunicación y la propia industria juegan un papel crucial en la construcción y en la destrucción de la imagen de un actor. Por eso es fundamental que los actores sean conscientes de su responsabilidad y que cuiden su reputación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de todo el chisme. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y de historias fascinantes, y que nosotros estamos aquí para contarles todo lo que pasa. Nos apasiona este universo de dramas, romances y traiciones, y nos encanta compartirlo con ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Y si es así, por favor denle un buen like,
compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí nos encanta hablar de series turcas, de sus actores, de sus dramas y de todo lo que los rodea. Y déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que el manager tiene razón? ¿Creen que Kerem Bürsin debería responder? ¿Qué esperan ver en el futuro de Hande y Kerem? ¿Creen que esta situación afectará sus carreras? ¿Qué otros dramas y chismes de las series turcas les gustaría que cubriéramos? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis y chismes sobre las series turcas que seguramente les encantarán. Estén atentos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca duerme en el mundo de las series turcas. Chao.